Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Víctor Álvarez, economista. Le dejo una pregunta antes de irnos a la pausa, y es que ante todo este panorama que se dibuja para Venezuela, ¿cuáles son las opciones que le quedan al país para afrontar, cumplir con sus pagos, no caer en cesación, no caer en un default? Hasta el momento la República había cumplido con todos sus compromisos. Y les queda también entonces el lado de China. Ellos han mirado hacia el yuan, aunque el yuan no es de libre convertibilidad, en todo caso lo sería el renminbi cuando logra salir de China, y no es tan fácil utilizarlo y la pérdida cambiaria es importante. En este caso, ¿qué pueden hacer China y Rusia para ayudar a Venezuela y qué puede hacer Venezuela? ¿Esta búsqueda de cuentas en Europa podría funcionarle para poder cumplir con sus pagos? Así que en la medida que se cierren las opciones en los Estados Unidos, en la medida que se cierren las opciones en la Unión Europea, estas sanciones en contra del gobierno venezolano van a terminar empujando al país a los brazos de la solidaridad, entre comillas, china y rusa, ¿no? Ya sabemos el interés geopolítico internacional de poder controlar el país que tiene las principales reservas de petróleo del mundo y que tiene además de esos riquísimos yacimientos de bauxita, hierro, coltán, caolín, oro, diamantes, que son minerales de importancia estratégica para el crecimiento industrial de esos países, ¿no? Particularmente para China y para la India, ¿no? De modo que creo que esto puede tener un efecto contraproducente, muy negativo, ¿no? Para las posibilidades de recuperación y de reactivación de la economía nacional, porque significa que sobre Venezuela va a caer esa tenaza, ¿no? de China, de Rusia, de India, que para nada es una promesa, ¿no? de que las situaciones pueden mejorar, ¿no? Creo que esas sanciones no son las que van a resolver el drama que azota a la sociedad venezolana. Esas sanciones no son las que van a permitir que se regenere el tejido empresarial, y son mucho más los problemas que van a crear, ¿no? Cuando vemos esta opción de buscar cuentas en Europa, ante una posibilidad de sanciones por parte de Europa a Venezuela, y toda operación que venga de donde venga, si es de origen venezolano, va a tener una revisión en Estados Unidos adicional a las normales, ¿cuál es el efecto que puede tener en los pagos de deuda? Claro, lo que pasa es que hasta qué punto esa es una expectativa cierta, pues, ¿no? Porque al final de cuentas la exclusión del sistema financiero local, pues del sistema financiero internacional, es lo que va a empujar al país, no a Europa, porque Europa va a optar entre tener negocios con los Estados Unidos o tener negocios con Venezuela. Y la escala de negocios en el país es tan pequeña, tan insignificante, que obviamente van a optar por preservar sus negocios en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso decía antes que este tipo de sanciones que tienen su origen en los Estados Unidos, pero que pueden ser replicadas en la Unión Europea, y de hecho la Unión Europea en este momento lo que está discutiendo y lo que está debatiendo es el tipo de sanciones que aprobaría en contra de Venezuela, va a terminar empujando al país hacia otras zonas, particularmente China, Rusia e India. Entonces, es un episodio semejante al que pasó en los años 60 con Cuba, cuando el bloqueo económico en contra de Cuba la terminó entregando a la órbita soviética. Entonces, en final de cuentas, este tipo de sanciones lo que termina es entregando el país a otros centros de influencia y a otros grupos de poder. Cuba es un ejemplo de que eso no dio resultado. Cuba es un ejemplo de que eso no da resultado, y Venezuela será otro ejemplo de que ese tipo de sanciones no da resultado. Entonces hay que resolver este tipo de asuntos de otra manera para que no se castigue a la población, para que no se castigue a la economía nacional, porque ¿qué es lo que puede venir? Bueno, un efecto de desindustrialización aún mayor, una caída de la densidad empresarial por cada 1000 habitantes, una destrucción del empleo en el aparato productivo nacional, un empeoramiento de las condiciones económicas del país y un empobrecimiento generalizado de la población. Hablando de eso, y quería abordar eso finalmente, el efecto que tiene en la población venezolana. Ya veíamos las dificultades que se han presentado en los últimos días para lograr abastecer de gasolina a la población. Más allá de las dificultades y fallas o deficiencia en lo que ha sido la operatividad de la industria, que efectivamente es parte y culpa del Estado venezolano, quien es el que lo opera y lo maneja. En este caso, ¿cómo puede seguir esto influenciando los efectos que se tienen sobre lo que son los servicios que se le prestan a la población, que necesariamente dependen de materias primas que son importadas?
Claro, desde la propia PDVSA, los propios trabajadores han advertido el inminente colapso, ¿no?, en las refinerías, el riesgo que hay de una caída en el suministro de distintos combustibles al país, gasolina, gasoil, lo cual no solamente afectaría el parque automotor, sino que además de eso tendría una dura repercusión sobre la generación de las plantas termoeléctricas. Ahora, muchas decisiones para paliar este impacto la tiene el gobierno al alcance de la mano. O sea, todavía se siguen yendo 80.000, 100.000 barriles diarios de combustible por la vía del contrabando de extracción, por el enorme diferencial de precios que hay, pues, entre el precio en el mercado doméstico y los precios internacionales. Entonces, creo que es hora ya de que se sincere el precio de los combustibles, cuyo subsidio para nada beneficia a la población que no tiene vehículos, poner un precio que permita recuperar los costos de refinación, de comercialización y generar una ganancia que se pueda utilizar para modernizar y ampliar el sistema de transporte público. Entonces son soluciones que se tienen al alcance de la mano, pero que no se terminan de tomar porque eso afectaría a esos poderosísimos grupos de interés que son los que se lucran con ese contrabando de más de 100.000 barriles diarios reconocido por voceros del propio gobierno. Bien, vamos a ver qué resulta del debate que también está planteado darse en esta materia dentro de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente y si efectivamente se aborda desde allí, desde la necesidad de poder resolver la dificultad que tienen en la industria y poder dar un servicio de calidad, que efectivamente el subsidio vaya a quien lo necesita, que es quien no tiene vehículo finalmente. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Noticias Globovisión Economía, Víctor Álvarez, economista. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos feliz tarde. A continuación, Noticias Globovisión Regiones. Programa informativo